Buenas tardes, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos estos días? Bueno, yo creo que la gran mayoría o casi todos estamos en cuarentena o estamos, ¿no?, tratando de aprovechar nuestro tiempo, ya que no podemos salir mucho, ¿no? Bueno, dependiendo del país que estamos, acá hay una cuarentena voluntaria en algunos distritos de Santiago de Chile, ha sido obligatorio en algunas comunas. Bueno, quiero saludar antes de ir a la palabra de Dios, ya a nuestra iglesia, palabra de gracia y fe, a cada oveja, a cada hermano, a cada familia que nos están escuchando, ya, y a todos los demás, a todos nuestros amigos del Facebook, a todos nuestros hermanos de Chile, al norte, a la iglesia de Calama, le mandamos un ferviente saludo ya a los pastores Juan Araya, la pastora Emma y a cada uno de sus integrantes, de sus ovejas líderes, a toda la comunidad cristiana ahí, a la iglesia de Rancagua también, a nuestro pastor Vladimir, a su esposa y a toda su iglesia, a cada oveja de su iglesia. Bendiciones a todos ellos. Saludos también a la iglesia de Mendoza, Caminando en Gracia, al pastor Rolando, a su esposa Nancy, a sus líderes, a cada uno de ellos, a sus ovejas, a toda la comunidad cristiana de Mendoza, Argentina. Y a Perú, por supuesto, tenemos muchos amigos en Perú, muchísimos amigos en Perú, en Lima, sobre todo, también en el norte, en Cajamarca, la iglesia de nuestro pastor amigo Antonio Samillán. A su iglesia, saludos al norte, a todas las iglesias de Chiclayo y toda esa parte del norte. Al sur también, amigos nuestros, la iglesia del sur, Ica, Hilo, Tacna, Moquegua, en Paracas, en Nazca. Y también queremos saludar, por supuesto, a otras ciudades, a otras iglesias en Cusco, en Arequipa, que tenemos iglesias, amados hermanos, amigos nuestros, ya buenísimas iglesias, excelentes iglesias, muy buenos amigos que nos están escuchando también en Arequipa. Así que vamos ahora sí a entrar a la palabra de Dios y vamos a uno de los versículos, a uno de los versos más conocidos. Si no es el más conocido, es uno de los más conocidos por un hijo de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leerlo desde el verso 8, en la Reina Valera del 60, nos dice así, y el 9 también. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, un don de Dios está hablando un regalo de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe, o para que nadie se jacte, entre en orgullo. Así que una vez más dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Las dos cosas van juntas. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Ahora, gracia es fácil darnos cuenta ya qué significa, porque podemos, una de las maneras de darnos cuenta qué significa gracia, aparte de buscar un diccionario, es ver otras traducciones. Y en otras traducciones de la Biblia, en vez de gracia, lo reemplaza por su significado en el griego, que es amor inagotable de Dios, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. El amor inagotable, la bondad de Dios, el favor inmerecido, regalo de Dios. Así que sabemos que gracia significa eso, significa favor. Un favor que Dios nos hace, un favor que no lo merecemos, que no podemos alcanzarlo, que no se puede comprar. Y dice que es por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino es un regalo de Dios. Y a pesar de decir ya que nuestra salvación es por gracia como regalo, en el verso 9 otra vez enfatiza la palabra de Dios, el Espíritu Santo, al decirnos otra vez, pero de otra forma, no por obras,
no por nuestra conducta, no por lo bueno que hemos hecho, no por cosas buenas que hemos hecho, sino tampoco por cosas malas que hemos dejado de hacer, para que nadie se gloríe, para que nadie entre en jactancia, para que nadie diga, soy salvo por lo que hice. Ahora, vamos a leerlo otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Verso 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que la gracia no es el resultado, no es el premio que Dios nos da por haber hecho algo bueno. Es un regalo. Pero aunque es gratis para nosotros, es para nosotros que es gratis, pero no significa que para Dios fue gratis. Porque tenemos que entender que Dios es amor, pero Dios no es bonachón. Lo que quiero decir es que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Él es perfecto en todas sus cualidades, en cuanto a todo su carácter. Dios es justo, Dios es amor. Entonces, si alguien ha pecado, necesita recibir un castigo. El juicio demanda un castigo porque Dios es justo, pero a la vez Dios es amor. Entonces, ¿cómo Dios logró que estas dos cosas funcionen? El amor de Dios, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos, sanarnos, salvarnos, perdonarnos, pero a la vez no puede hacerlo por nuestras obras, porque nuestras obras son insuficientes. Pero Dios nos sigue amando y Él quiere bendecirnos, pero no lo puede hacer a través de nuestros méritos. Por otro lado, merecemos castigo porque hemos estado alejados de Dios y por lo tanto, consecuencia, hemos estado pecando. Entonces, el plan maravilloso de Dios es que Él envió a Jesucristo para que Él, siendo justo, sea castigado por nuestros pecados. Entonces, Dios logra hacer justicia, pero no castigándonos a nosotros, sino a Jesús. Él es nuestro sustituto, Él fue castigado, todo pecado ya fue saneado, fue castigado, todas nuestras deudas fueron pagadas por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue golpeado, flagelado, azotado, una corona de espinas fue sobre él, para que así podamos ser redimidos, dice en Gálatas 3:13, de toda maldición de la ley, o sea, de todo castigo que trae por no cumplir la ley. Gálatas 3:13 habla muy claramente, ¿no? Podemos ir allá en Gálatas, vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, y vamos a leerlo. Gálatas, el capítulo 3. Después vamos a volver a Efesios. Gálatas, capítulo 3, el verso 13, nos dice claramente el verso 13 lo siguiente. En la Reina Valera del 60 nos dice así: Cristo nos redimió. La palabra redimir significa nos liberó. Eso significa que hemos estado presos para recibir un castigo. Nos liberó de la maldición de la ley. El no cumplir la ley, no solamente no recibimos las bendiciones por no haber cumplido la ley, porque hay bendiciones en el antiguo pacto, ¿no? Por cumplir la ley. Pero si no cumplimos, no recibimos bendiciones. Pero ahí no queda todo. Pero sí recibimos maldiciones, castigo. Entonces, por eso que dice en el verso 13, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, o sea, el castigo, la consecuencia de no cumplir la ley, hecha por nosotros, porque fuimos nosotros que con nuestro pecado, al no obedecer a Dios, a no cumplir la ley, hicimos que esa maldición venga a nosotros. Luego dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Obviamente, Jesús se hizo maldito en la cruz. ¿Por qué se hizo el maldito? Porque Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado
por nosotros. Por eso que toda la ira de Dios fue sobre Jesús. Ahora Dios ya no está enojado con nosotros porque ya Jesucristo pagó el precio. Es imposible que esté enojado por el hombre. Es por ello que en Juan 3:16 dice muy claramente, de tal manera amó, ahí está el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, no para condenar al mundo, no lo envió para castigarnos, sino para que seamos salvos por Él, colocando fe en Él. Entonces, en la nueva traducción viviente, el verso 13 lo dice así. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús hizo maldito cuando todo el pecado de la humanidad fue sobre su cuerpo, sobre su espíritu, y por eso que murió. La Biblia dice que la muerte física es consecuencia del pecado, la enfermedad y la escasez, la pobreza también. Por lo tanto, si Jesús caminó en justicia y nunca pecó, entonces Él no debería haber muerto, Él no debería haberse enfermado. Jesús vemos en las escrituras que nunca estuvo enfermo y nunca tuvo escasez, nunca estuvo mendigando, ¿no? Y muriéndose de hambre. Ahora, ¿por qué murió? Porque la Biblia dice muy claramente que la muerte es consecuencia del pecado. Jesús no pecó. Él murió porque Él al tomar nuestro lugar, la palabra de Dios nos dice en Romanos que Él se hizo pecado por nosotros. Y la paga del pecado, dice en Romanos 3:23, si no me equivoco, o Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, vino muerte a Jesús a consecuencia de nuestros pecados. Podemos leerlo esto muy claramente en Isaías, el capítulo 53, ¿no? Desde el verso 3 en adelante. Ahora, volvamos en Efesios, al punto que nosotros queremos compartir. En Efesios nos dice claramente que el apóstol Pablo dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, lo que quiero compartirles, amados hermanos, es lo siguiente. Muchos cristianos, yo también me incluyo, ¿no? Años antes, muchos años antes, cuando recién recibí a Jesús, tenía la idea, como muchos cristianos, que cuando habla que por gracia somos salvos, pensamos que la gracia de Dios se aplica en nuestras vidas para que solamente nuestros pecados sean perdonados y entonces podamos ser nacidos de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Repito, muchos tienen la idea, como yo lo tenía durante muchos años cuando era joven, cuando era convertido, que cuando dice aquí, por gracia somos salvos, entonces la salvación nosotros lo relacionamos al momento que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo relacionamos la salvación al momento que hemos nacido de nuevo. Entonces, pensamos que cuando el apóstol Pablo dice, por gracia somos salvos, pensamos que esa gracia, ese favor inmerecido, se aplica o se aplicó en nuestra vida en ese momento, solamente en ese momento, para que nuestros pecados sean perdonados y así Dios puede enviar el Espíritu Santo dentro de nosotros y hacernos hijos. Y una vez que hemos recibido a Jesús, una vez que la gracia de Dios se aplicó en nuestras vidas, una vez que ya hemos nacido de nuevo, entonces ya no hay más gracia y ahora tenemos que tratar de santificarnos, tratar con nuestros propios pies de caminar, sí, con alguna ayuda simbólica de Dios, pero somos nosotros que tratamos de caminar en justicia y tratar de continuar con nuestra salvación, ¿no? Como si fuese que la salvación es un proceso.
¿no? Dios lo comenzó, pero nosotros tenemos que continuarlo. La mayoría de cristianos piensan eso, pero no es así. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, por gracia sois salvos, él no solamente se refería al nuevo nacimiento, él se refiere que somos salvos desde que nacimos de nuevo, luego cuando caminamos como hijos de Dios, todo nuestro caminar cristiano, hasta que Jesús regrese y nos lleve con él. Toda nuestra vida cristiana, desde el nuevo nacimiento hasta que nosotros dejemos esta tierra, toda nuestra vida es salva por la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos caminando en la tierra, si alguna enfermedad nos toca, somos salvos de esa enfermedad por su gracia, gratuitamente. Si tenemos escasez o estamos peligrando en cuanto a la escasez, si tenemos problemas económicos, por su gracia podemos ser liberados, prosperados. Si tenemos peligro de ataque, ¿no?, de violencia contra nosotros, contra nuestra familia, podemos recurrir a la gracia de Dios, tomarlo por medio de la fe, para ser liberados de todo peligro, de todo ataque del enemigo. Así que cuando el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, no solamente se refiere para poder nacer de nuevo y después de ahí ya no hay más gracia y somos nosotros que tratamos en nuestro esfuerzo caminar en santidad y en justicia y tratar de terminar el proceso de nuestra justificación o nuestra santificación. Y no es así, no. La gracia que Dios nos ha dado es para que todo nuestro caminar cristiano podamos caminar en victoria, pero lo hacemos y lo logramos cuando caminamos bajo su gracia. Vamos a Efesios. A Efesios, el capítulo 1. Efesios Vamos en primer lugar a Filipenses capítulo 1, perdón, Filipenses capítulo 1, después vamos a Efesios. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Filipenses 1, el verso 6 nos dice de la siguiente manera en la Reina Valera del 60. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, persuadido. ¿Quién es el que nos persuade? El Espíritu Santo, su palabra. La palabra y el Espíritu Santo se hace una mezcla en nuestro corazón para persuadirnos. ¿Qué es lo que pretende hacer el Espíritu Santo? Que creamos a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando habla el día de Jesucristo, la palabra de Dios se refiere cuando Jesucristo vuelva. Es el día grandioso, maravilloso, cuando Él regrese. Así que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Dios comenzó en nosotros la buena obra cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo, su palabra, Jesús, que está en nuestro espíritu. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Su espíritu de Jesús mora dentro de nosotros. Dentro de nosotros el Espíritu Santo. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él lo va a perfeccionar. Eso significa que Dios no nos ha abandonado. Eso significa que la gracia de Dios no terminó con el nuevo nacimiento, continúa trabajando en nosotros. Vamos ahora a Filipenses, el capítulo 1, que está más adelante, en unas hojas más adelante. Perdón, atrás, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y podemos leerlo desde el verso 6. Dice así en la Reina Valera.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso significa justificación. Una de las traducciones, uno de los significados de justificación significa que Él nos ha aceptado. Verso 7, en quien tenemos, en Jesús tenemos redención, liberación, por su sangre, o sea, por el sacrificio de Jesús, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo, verso 8, sobreabundar, no fue algo poquito, no fue algo bastante, no, fue algo sobreabundante, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que la riqueza de su gracia sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Todo esto lo recibimos a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo. Esas riquezas de su gracia que está disponible para su iglesia, para cada uno de nosotros. Amén. Lo recibimos a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad estar expuestos a la palabra de Dios. Entonces escuchamos al Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios, escuchamos esa revelación en nuestros corazones, esas riquezas de su gracia, para que así sobreabunde toda sabiduría y toda inteligencia en nosotros, dándonos a conocer. De esa manera conocemos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En él, en Jesús, así mismo tuvimos herencia. Hay una herencia hermosa estando en Cristo. Ya lo tenemos. No es por obras, sino es por haber creído en Jesús, por gracia, por medio de la fe. Dice, en él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 13, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 12, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Así que nos dice muy claramente, amén, la palabra de Dios, que la gracia de Dios, desde que nosotros hemos nacido de nuevo, sigue trabajando en nosotros. Pero ¿cómo continúa trabajando en nosotros? La obra que Él ha comenzado, dice que Él lo va a perfeccionar. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Jesús? Lo hace a través de su gracia. Dice que nosotros recibimos revelación, recibimos, dice, no solamente perdón de pecados, sino según la riqueza de su gracia, ¿no? El apóstol Pablo dice que conocemos el misterio de su voluntad porque recibimos de una manera sobreabundante sabiduría e inteligencia para que así podamos conocer esa riqueza de su gracia, donde podemos conocer el misterio de su voluntad. Ahora, quiero leer en la Nueva Traducción Viviente el verso 11, nos dice lo siguiente. Es más, dado que estamos, el verso 11, Efesios 1:11, nos dice así. Es más, en la Nueva Traducción Viviente dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Por qué recibimos una herencia? Porque estamos unidos a Cristo. Entonces tenemos que entender, el estar unido a Cristo implica que todo lo que Él es, somos nosotros. Todo lo que Él consiguió, viene a nosotros. Todo lo que a Él se le dio, es para la iglesia. Ese era el plan maravilloso de Dios. El plan maravilloso de Dios no solamente era que Jesús fuese nuestro sustituto, ¿no? De tal manera que Él fuese castigado y de esa manera recibamos perdón de pecados y ahí se acabó todo. No. Hay muchísimo más.
¿no? El plan de Dios era no solamente perdón de pecados, el plan de Dios era toda una herencia, el plan de Dios era que nos identifiquemos con Cristo, el plan de Dios era que nosotros seamos uno con Cristo, uno de tal manera que seamos uno con Él, que lo que Él es, somos nosotros. Lo que Él tiene, nosotros lo tenemos. Lo que Él ha recibido, ha conseguido, lo que a Él se le ha dado, a nosotros se nos ha dado. Quiero ponerte un ejemplo. El acero es un metal, no es un metal natural, sino es un metal fuerte que se usa muchísimo en la construcción y es un metal creado por el hombre, porque es una fusión de minerales naturales. Uno de los minerales naturales que se usa para hacer el acero es el hierro o el fierro. También el estaño y otros metales, ¿no?, que se usa. Principalmente se usa el hierro, el estaño y otros metales, otros minerales que no recuerdo. De todas maneras, la idea es que el acero, que es un metal, que es el resultado de la fusión de por lo menos 2, 3 metales, y eso hace que sea fuerte, ¿no? Y se consigue un metal llamado el acero, el cual se puede usar y se usa en la construcción porque es muy fuerte, muy sólido. Mi pregunta es esto: cuando tenemos el acero, ¿alguien puede identificar dónde está el hierro? Porque es una fusión entre el hierro, estaño y otros metales más. Entonces, cuando tenemos un pedazo de acero, podemos identificar de una forma simple, podemos ver dónde comienza el hierro, dónde termina el estaño. No, se hacen uno, se mezclan de tal manera que se pierde el hierro, se pierde el estaño y se pierden los otros metales que entran en la fusión. Se hace un nuevo metal, de tal manera que no podemos identificar dónde está el hierro, dónde está el estaño, dónde comienza el hierro, dónde termina el estaño y los otros metales. De la misma manera, por eso la palabra de Dios dice muy claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es, en el griego, significa una nueva especie de ser que jamás existió en la tierra, pero que ahora existe. Repito, en el griego, nueva criatura es significa una nueva especie que no existía en la humanidad, pero que ahora existe. ¿Por qué? Porque es una fusión entre Cristo y aquel que ha colocado su fe en Él. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, muchos cristianos piensan que solamente tenemos perdón de pecados. Muchos cristianos solamente tienen la revelación, la luz de que sus pecados han sido perdonados y han sido perdonados por su gracia, no por sus obras. Pero piensan que ahí se acabó todo el favor de Dios, y ahora ellos tienen que tratar en su esfuerzo, tratar de santificarse con sus propios medios naturales. Y no es así. Hablemos un poquito más de esto. Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Podemos leer el verso 6. Romanos 6:6 nos dice la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, observa que no dice pecados, el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Entonces, Jesús no solamente perdonó nuestros pecados,
sino dice que Él destruyó el cuerpo de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de pecado y pecados? El cuerpo de pecado es el que produce los pecados. Está hablando de nuestra naturaleza de pecado, el que hace que traiga como consecuencia que nosotros tengamos, ¿no?, obras de la carne. Entonces dice que el cuerpo de pecado fue destruido. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién muere al pecado? Aquel que ha colocado su fe en Jesucristo. Vamos al verso 10. Nos dice, porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la palabra de Dios nos declara que Jesús no solamente nos perdonó nuestro pecado, sino destruyó el cuerpo de pecado. ¿Con qué fin? Para que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿qué debo hacer con esa revelación? El verso 11 nos dice, yo debo considerarme, dice, muerto al pecado y vivo para Dios. Debo considerarme. ¿Qué significa considerarme? Debo creer. Debo creer lo que dicen las Escrituras. Debo creer lo que hizo Jesús. Jesús destruyó mi viejo hombre para que yo y tú no sirvamos más al pecado. Significa que nuestro viejo hombre ya ha sido destruido y hemos sido libres del pecado. Por lo tanto, debo considerarme, debo creer que yo ya morí al pecado, ya morí a la ley y he quedado libre. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, lo podemos leer el verso 6, Romanos 6:6 dice así, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Cuando morimos con Cristo, Cristo murió en la cruz. ¿En qué momento yo morí? Cuando tú colocaste tu fe en Cristo, tú moriste con Él. Muchas veces nosotros no decimos toda la verdad. ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos a otra persona, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Nos decimos a nosotros mismos, Jesús murió por mí. O a otros le decimos Jesús murió por ti. Pero eso no es toda la verdad. Toda la verdad es lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Con Cristo hemos sido muertos. Con Cristo hemos resucitado. Y luego dice en Efesios 2:6 que con Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales. Entonces no es algo aparte. El apóstol Pablo dice que debemos identificarnos. Si yo coloco mi fe en Jesús, entonces con Él he muerto, con Él he resucitado y con Él estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, el verso 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Cuándo fui liberado? Cuando yo me identifico a través de mi fe con la muerte de Cristo. Es por eso que es muy importante el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva a nadie. El que nos salva es Jesús cuando colocamos nuestra fe en Él. Pero el bautismo es para ayudarnos a nuestra fe, al considerarnos que cuando somos sumergidos debajo del agua, nosotros hemos muerto con Él. Y cuando salimos del agua, hemos sido resucitados con Él. Y tomar conciencia de eso. El verso 10 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, cuando Él murió una sola vez, cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, para la gloria de Dios. Verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado
y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? ¿En qué consiste mi caminar santo? No consiste en que yo trato en una forma natural, con mis fuerzas, de caminar el pecado y evitar el pecado. No, como muchos jóvenes en su ignorancia tratan de decir, bueno, no voy a pecar, no voy a mirar, incluso hasta cierran sus ojos y piensan que cuanto más se esfuerzan en una forma natural, en una forma mental, ¿no? Van a conseguir un caminar santo y justo. No, 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 no. No, eso no enseña la palabra de Dios. Nos enseña que nosotros debemos usar su gracia, su favor, para poder caminar en santidad de una forma reposada, no de una forma sufrida. La fe, cuando uno camina en fe, uno camina en descanso. Cuando alguien dice y me dice, ¿no? Cuando alguien, perdón, viene y me dice, no, sí, yo estoy en fe, lo que pasa es que estoy luchando, ahí estoy luchando con mi fe. No, la fe no es una lucha. Si tú estás luchando, entonces no realmente estás en fe. Estar en fe es estar en reposo. Entonces, si camino en santidad, no debe ser una lucha. Porque si es una lucha, entonces lo estás haciendo naturalmente con tus propias fuerzas. La palabra de Dios me indica aquí, para caminar en santidad, el verso 11, debo considerarme muerto, debo creer que Jesús ya quebró el poder del pecado, lo dice aquí en el verso 10, lo dice en el verso 6, y lo dice en el verso 7, que el viejo hombre, mi viejo hombre, el que producía el pecado, el motor que producía el pecado, ha sido destruido, Jesús lo destruyó en la cruz, y debo yo colocar fe en eso. Debo yo identificarme que juntamente con Él he sido castigado, mi cuerpo de pecado ha sido destruido. El verso 11 dice muy claramente en la Nueva Traducción Viviente, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Entonces ya no hay poder de pecado que esté sobre mí, dominándome. Entonces yo debo colocar fe en eso. Es por ello que en Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos. Cuando el apóstol Pablo dice, por gracia somos salvos, no solamente se está refiriendo que somos salvos, no, del infierno. Muchos cuando leen ese versículo, escuchan ese versículo y dice, por gracia sois salvos, piensan que solamente está hablando, soy salvo del infierno, del castigo. No, soy salvo por su gracia de caminar en pecado. Soy salvo del poder del pecado. Pero ¿cómo lo logro? Por gracia. Soy salvo del poder del pecado sobre mi vida. El verso 11 es muy claro, debo considerarme muerto al pecado, porque en los versículos anteriores dice muy claramente que Jesús ha quebrado el poder del pecado sobre mi vida. Ahora, vamos a seguir leyendo, mire, ahí no acaba todo. Verso 12 nos dice muy claramente, y nos quedan unos minutos, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muchos cristianos tienen la mala idea de que cuando se enseña gracia, se esté enseñando, ¿no?, que no es importante caminar en santidad, que estamos enseñando, ya no importa caminar en santidad, porque Dios ya nos ha perdonado y todo está bien y Dios ya no está enojado, así que no hay consecuencias de caminar en pecado. Y no es así, no es así. Piensa que la gracia no tiene nada que ver con el caminar santo. No. ¿Por qué enseñamos gracia? Porque es a través de la gracia que nosotros podemos recibir gratuitamente la sanidad y recibir esa sabiduría, esa fortaleza espiritual para caminar en santidad. La gracia es para toda área de nuestra vida, para tener victoria en toda área de nuestra vida. En Pedro dice que su gracia es multi. Significa que su gracia entra en todas las áreas, se puede aplicar para
todo problema, para tener victoria en cada área de nuestra vida. Verso 14. Así que aquí está diciendo muy claramente que no debemos permitir ya que el pecado reine en nuestra vida. Lo dice en el verso 12 y lo dice en el verso 13. Y el apóstol Pablo en el 14 nos explica un poquito más, ¿no?, cómo funciona esto, cómo recibimos, caminamos en esa victoria en cuanto a caminar en santidad. Verso 14 nos dice así: porque el pecado, recuerda que está hablando acerca del pecado, desde el verso 6, dice que el viejo hombre, el viejo hombre, ¿no?, el hombre de pecado ha sido destruido, ¿no? Lo leímos en la Reina Valera, el verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. Para que el cuerpo, el verso 6, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que del verso 6 está hablando en cuanto cómo Jesús venció el pecado, el poder del pecado sobre nosotros. Llegamos al verso 14, al verso 12, donde nos dice: por lo tanto, no debemos dejar que el pecado nos domine, reine o gobierne nuestra vida. El verso 14 lo explica un poco más. ¿Cómo es este proceso? Porque el pecado dice en la Reina Valera del 60, Romanos 6:14, porque el pecado dice: no se enseñoreará, no gobernará sobre nosotros. El pecado no se enseñoreará, no gobernará mi vida, no me dominará. ¿Por qué, apóstol Pablo, el pecado no tiene que gobernarme, no tiene que dominarme? Porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo me coloco bajo la ley, entonces el pecado sí me va a gobernar. Pero si me coloco bajo la gracia, el pecado no tiene por qué gobernarme. Eso significa que el apóstol Pablo está diciendo muy claramente la importancia